Buenas, bienvenidos a otro vídeo. En este vídeo vamos a ver y tratar de entender cómo funcionan las entradas del PLC TM221C24T de Schneider, la T es de transistor. Si fuera una R sería relé. En este caso no tiene modelo de 24 relés, pero sí que tiene más pequeñitos. Entonces la T es de transistor y eso quiere decir que cada una de las entradas tiene un transistor asociado. En este caso, las entradas tienen un transistor PNP, ¿de acuerdo? De los que veis bajo, veis que tenemos dos tipos de transistores. Tenemos NPN y en nuestro caso tenemos PNP, que es el que nos vamos a quedar. Entonces, quitamos ya el transistor NPN para que no maree y veremos cómo vamos a conectar esto. Tenemos dos opciones porque este PLC nos deja la opción de conectar el COM a positivo o negativo. Empezaremos con la lógica positiva. Esto positivo, ¿de acuerdo? En este caso de el automata que tenemos nosotros a más 24 voltios. Entonces, esta parte estará positiva. Y si veis, dibujamos tal cual está el transistor bajo. ¿De acuerdo? Ponemos aquí una flechita. Y esta flechita sería esta flechita de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, esto sería la E. Tenéis vídeos, por ejemplo, os recomiendo mucho los de mentalidad de ingeniería, por ejemplo, donde os explica los transistores con más detenimiento. Esto es una manera funcional de explicarlo. Entonces, al tener la E, vamos a coger, por ejemplo, el I2, la entrada 2, y vamos a hacer así, y veremos que esta parte, ¿de acuerdo? Como ya tenemos la positiva, que esta E es positiva, esta parte será negativa. Y la parte negativa, pues es la C. Tenemos la C, y aquí ya tenemos la parte de abajo. Esta flecha no deberíamos hacerla, pero la vamos a hacer para señalar que va hacia el PLC, ¿eh? ¿De acuerdo? Entonces, ahora mismo, en el transistor, como esto está abierto, ¿de acuerdo? Imaginar que esto es un pulsador, por ejemplo, es lo más sencillo. Este circuito está abierto, aquí no detectaría nada. Entonces, lo primero sería ver qué signo necesita. Entonces, está claro que si vemos que aquí es negativo y aquí abajo estamos viendo también que hay un negativo, sabremos que aquí tenemos que poner 0 voltios. Entonces, cuando conectemos un pulsador, veremos que el pulsador tiene que venir por aquí menos, ¿de acuerdo? Entonces, el común es positivo y todo lo que entre tiene que ser del signo contrario, negativo, ¿de acuerdo? Entonces, como esto está abierto, en este momento el PLC estaría detectando un 0, ¿de acuerdo? No nota actividad. El dígito 0, baja, ¿de acuerdo? Si cerramos esto, entonces ya está pasando corriente negativa y aquí, entonces, por aquí habría un cambio, ¿de acuerdo? De intensidad y detectaría que es 1. Esto lo vamos a ver con un ejemplo práctico para que lo entendáis mejor, pero básicamente tenéis que entender que lo que conectemos en el COM, todo lo que llegue tiene que ser contrario. Entonces, aquí vamos a ver un caso de, por ejemplo, un transistor. Si esto tuviéramos, hemos quedado que la E viene del COM, ¿de acuerdo? Entonces esta podemos poner la E y esto vamos a recordar que es del COM y entonces es más 24 voltios, ¿vale? Y por ejemplo, vamos a ver la entrada 11. Entonces ahora vamos a poner un sensor un poco más complejo, ¿de acuerdo? Tenemos aquí un sensor inductivo, ¿de acuerdo? Tenemos aquí el sensor y recordar que este sensor se tiene que conectar a positivo, por el otro lado conectaremos a negativo. Esto básicamente es darle corriente al sensor con el más y el menos y aquí saldrá la señal. Entonces, ¿qué tiene que tener la señal? Pues como en el caso contrario, ¿de acuerdo? Aquí tenía que salir menos porque aquí tenemos más, pues esto sería lo menos. El C, el colector, tiene que ser negativo, entonces la señal será negativa. Si esto le ponemos el nombre, yo siempre lo recuerdo así. Esto es negativo, negativo y positivo, porque siempre hay que conectarlo al positivo y al negativo, y con estas tres letras lo único que podemos formar es NPN, ¿de acuerdo? Entonces necesitaríamos para COM positivo, si el COM es positivo, los sensores, el sensor es negativo, NPN, ¿de acuerdo? La salida de la señal tiene que ser negativa, en este caso, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver un ejemplo de un transistor funcionando con esta lógica, ¿de acuerdo? Con el positivo en la E y el negativo en la C. Vale, aquí veis, esto es un transistor PNP, ¿de acuerdo? Y veis aquí, pues que tenemos positivo, ¿de acuerdo? Pone 2 voltios porque al ponerlo más el programa no funciona bien,
Pero veis que aquí tenemos 2 voltios y cuando tenemos 2 voltios y aquí 0 y hay continuidad, pues aquí nos está dando miliamperios, ¿de acuerdo? Esto es un sensor PNP, ¿de acuerdo? Tenemos más, menos, entonces si aquí cortamos el paso y lo cambiamos por un interruptor, que sería lo que haría nuestro interruptor, ¿de acuerdo? ¿Veis? Cuando aquí tenemos 0 voltios y esto está cerrado, esta señal tiene microamperios, ¿de acuerdo? Podríamos decir que esto es 0. Si abrimos, esto detecta 30 miliamperios, ¿de acuerdo? Entonces, si aquí tenemos más 2 y aquí tenemos 0, esto sería el COM y esto sería la entrada, ¿de acuerdo? Si en la entrada tenemos 0, en el momento que la entrada se cierre el circuito, esto detecta 0 y cuando abre detecta 31. Entonces, ese cambio de estado, de pasar de 0 a 31, 32 o los miliamperios con los que funciona el transistor del PLC, es lo que le dará la señal. Podemos ver también el caso contrario, que sería si esta tensión fuera de 0 y esta fuera de 2, ¿de acuerdo? 0 y aquí tensión del colector fuera 2, ¿de acuerdo? Al cerrar, que es el caso contrario, veis que cuando yo cierro detecta 62 miliamperios y al abrir detecta picoamperios que es 0, ¿de acuerdo? Entonces, si conectamos más 2 y aquí conectamos 0, que sería COM al 0, todas las entradas tienen que ir al positivo. Y cuando se cierra una entrada, pues esto detecta el cambio. Así es como funcionarán los transistores, ¿de acuerdo? Muy simplificado, podéis ver algún vídeo más, pero básicamente esto es un transistor PNP y depende de lo que conectemos a la E o a la C. Si la E, que sería el común, ponemos 0, bajo tenemos que poner 2 y si ponemos 2, pondremos 0. Ya con 24 voltios está configurado de manera el PLC que detecte ese cambio hacia arriba o hacia abajo, dependiendo la polaridad que pongamos, para saber si está en positivo o en negativo, ¿de acuerdo? Y esto, a grosso modo, sería cómo funciona un transistor. Ahora, volviendo aquí, podríamos ver que si en este caso cogemos y vamos a cambiar lo que vamos a conectar al COM, no sabemos qué vamos a tener aquí, ¿de acuerdo? Todo esto lo borramos aquí, borraremos también este sensor, porque ahora mismo no sabremos, sí que sabremos que tiene que tener positivo y negativo, pero lo demás desconocemos si es más o menos. Entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a poner el COM a 0 voltios, ¿de acuerdo? Si queréis poner un menos aquí delante, entonces ya sabemos que aquí arriba está a 24, ¿de acuerdo? Porque es contrario. Entonces este tenemos menos y tal como hemos visto antes, aquí habrá que poner más, ¿de acuerdo? Que es el caso que hemos visto en el ejemplo que hemos visto en el vídeo anterior. Entonces, cuando conectemos así, esta parte será positiva, positiva, y veis que todo irá a más 24 voltios. En este caso, pues igual que estamos viendo aquí, como la E que viene del COM, ¿vale? La E que viene del COM, que esa es común, ¿de acuerdo? La tenemos en menos, sería negativa, que esa viene del COM, y aquí tendríamos la entrada. Entonces, si esto es menos, como estamos gastando un sensor PNP, ¿de acuerdo? Esta tendrá que ser de más, y aquí lo que haríamos es que esto iría al PLC. Y aquí ya vemos que aquí tiene que ser positivo. Como decíamos, positivo es una P, y entonces aquí, con estas tres letras, solo puede ser un sensor PNP, porque es la única combinación. Y aquí cambiaríamos este pequeño esquema que teníamos puesto aquí y pondríamos que con el COM negativo el sensor tiene que ser positivo. NPN. Bueno, ahí no se ve bien, ¿de acuerdo? Entonces pondremos aquí abajo NPN. ¿De acuerdo? Y esto básicamente sería todo. Recordar, el TM221 siempre es este tipo de PLC, ¿de acuerdo? Siempre es PNP, entonces dependiendo si es una entrada o la otra, el mismo mirará el cambio que hará, ¿de acuerdo? Y puede funcionar con ambos, con el COM positivo o negativo, tal como hemos visto en el ejemplo anterior. Que si queréis vamos a volver a verlo y ahora que ya hemos visto este tipo, podemos entender un poco cómo funciona.
¿Vale? ¿Veis aquí? Aquí teníamos 0 y 2 voltios, lo que decimos cuando cerramos. La corriente está yendo hacia arriba, desde más hasta menos. Aquí hay miliamperios y aquí detecta esto, ¿de acuerdo? Cuando abro, veis que detecta una subida de 0 cuando está abierto y una de 65 cuando cierro. Y este mismo, si aquí le ponemos que una tensión de 2 voltios y aquí en la tensión ponemos 0, vemos que la corriente cuando está esto abierto es de 31 miliamperios y luego se convierte en 0. Entonces ya él interpretará esto diferente dependiendo cómo conectemos el sensor. Y esta es la explicación de por qué ponemos positivo. La salida del sensor tiene que ser positiva o tiene que ser negativa dependiendo de la conexión del COM. Esto ha sido todo. Podemos darle un último vistazo. Aquí veis que tenemos la conexión. Recordar que cada una de las entradas tiene su propio transistor, ¿de acuerdo? Aquí hay un transistor, aquí hay otro, ¿de acuerdo? Todas las entradas y que como son comunes al 0, pues dependiendo de lo que pongamos aquí, se comportarán de una manera o de otra. Y siempre recordar que los transistores que tenemos dentro son PNP, pero cada uno puede conectarse, el PNP puede funcionar con 0 voltios en el común o con 24. Esto ha sido todo, espero que os haya aclarado un poco o que os haya generado más dudas, pero ya sabéis dónde buscarlas, ¿de acuerdo? Nos vemos en próximos vídeos.